Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Quiero ubicar estos versos que hemos leído en el tema que nos convoca en este fin de semana, los que quedan. Estuve leyendo la dirección bíblica porque entiendo que ahí es que está la conexión del espíritu de Michael, su esposa, y los organizadores de esta convocatoria. Allá cuando Dios le dijo a Elías que había un remanente que él había preservado. Entonces, hablar de los que quedan es hablar de gente preservada, es hablar de gente sobreviviente, es hablar de gente triunfadora. Amén. Pero yo me quiero ubicar en lo que nosotros somos en Cristo, en la realidad de victoria. Diga conmigo: victoria. Hace unos años, cuando iba a empezar mi día, mi rutina de diligencias, de movimientos en asuntos ministeriales, que es a lo que me dedico, cuando iba a salir, fui a encender el vehículo en la marquesina y no daba el encendido. Traté varias veces, pero resulta que yo estaba en ese tiempo en un estado de incompetencia, era inexperto en el tema de los vehículos. Y yo salí a buscar un vecino que tiene tiempo bregando con vehículos y le dije: el carro no enciende. Y le dije: ¿le dio a encender? Sí, pero no responde. Él asumió que era un problema de batería, así que vino con su batería a lo que aquí llamamos para yompear el vehículo. Resulta que él vino, yo le abrí el bonete, puso su batería, yompeó todo lo que tenía que hacer y el carro no daba el encendido. Y él dijo: bueno, va a haber que llevar un mecánico. Como yo tengo un amigo electricista en asuntos de vehículo, lo llamé, de una vez vino, le dije: está a punto de dañárseme el día, porque ya tengo aquí unos minutos, casi una hora, y no puedo salir, el carro pues no enciende. Él vino, chequeó adelante y dijo: pero todo aquí está bien. Entonces luego dijo: déjeme entrar adentro, porque era yo el que estaba manipulando dentro. Cuando él entró, dijo: pastor, pero el carro nunca va a prender, es que usted lo tiene en la palanca de la reversa. ¿Usted entendió eso? El carro estaba bien, era mi recurso para yo movilizarme. Lo que estaba mal era el manejo que yo le estaba dando al carro. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todo lo que usted necesita para cumplir lo que Dios ha dicho de nosotros en su palabra, ya en Cristo, no que yo lo digo, que lo dice la Escritura, ya en Cristo usted y yo lo tenemos. Entonces, hemos identificado siempre la problemática de la iglesia y casi todos caemos en lo mismo, porque casi no analizamos, sino que repetimos lo que oímos. Pero yo me he dado cuenta que la iglesia tiene un serio problema de gerencia, y de esto yo estoy hablando mucho en muchos lugares. Y cuando hablo de gerencia, hablo de la manera en que nosotros estamos administrando lo que ya Dios nos dio en Cristo. El carro nunca iba a encender, porque la ingeniería automotriz implica un sistema de seguridad, que si usted no tiene la palanca en el cambio que va, donde va, no enciende. Y gracias a Dios por esa ingeniería, porque si no estaba en reversa. Si hubiera encendido y yo acelero,
desbarato el vehículo y todo lo que estaba detrás. Entonces usted ve como la ingeniería del vehículo me preservó la vida. Pero ¿quién resolvió el problema? Con el permiso del hermano, alguien que conocía del vehículo. Pero yo punchando y tratando en mi buena intención, yo no lo logré. Pero desde que él entró al vehículo, su conocimiento le dijo: el problema es la palanca, pastor, muévala. Y encendió el vehículo. Me salvó la mañana. Y yo creo que nosotros debemos redefinir algunas cosas que parece que no hemos entendido en las Escrituras. Y una de estas es el tema de la victoria. A nosotros nos mal enseñaron, me atrevo a decir con autoridad, que la victoria se trata de algo futuro, que es algo que yo voy a experimentar cuando termine la lucha, la batalla, la dificultad o la situación que ahora yo estoy atravesando. Y que cuando eso termine y yo vea la gloria de Dios, entonces estoy en victoria. La verdad bíblica en cuanto a victoria no es esa, sino que es una realidad presente que ya nosotros tenemos en Cristo y que debemos experimentar de forma progresiva. Pero a veces miramos la iglesia desde el lente de Israel. Israel era la figura terrenal del reino de Dios. Israel peleaba por tierra, peleaba por un territorio que Dios le entregó. Usted y yo no peleamos por tierra. Usted y yo batallamos contra huestes espirituales, contra un movimiento espiritual que adversa el reino de Dios en nosotros, no en Dios, porque Dios no tiene rival, pero lo adversa en nosotros, trata de oponerse. Nosotros luchamos no es con tierra, nosotros luchamos no es con ejércitos humanos, nosotros luchamos con el pecado que batalla dentro de nosotros por la naturaleza pecaminosa y batalla fuera de nosotros por el sistema caído que controla este mundo. Entonces esas son nuestras batallas, pero todos esos enemigos fueron vencidos en la cruz, por lo cual usted está luchando con algo que ya está derrotado. El tema es saber usar esa victoria. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu? Si usted lee los versículos anteriores, por lo menos desde el versículo 28, está hablando de toda la obra que Dios hizo desde la eternidad, porque Dios no comienza en el tiempo. La Biblia dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio, y que en el tiempo lo que Él dijo en la eternidad permanece y se cumple. Amén. Por tanto, usted y yo estamos recibiendo lo que Dios planeó. Y los versos anteriores al 31 hablan de un propósito eterno. Dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y algo que todavía no se ha completado, pero Él lo menciona como que ya pasó, porque para Él lo que para nosotros es futuro, para Él es pasado. Entonces Él dice, nos glorificó. Pero todavía usted y yo no hemos entrado a ese nivel de la plenitud de la salvación. Entonces, luego de que la palabra de Dios, en palabras de Pablo, inspiración del Espíritu, nos dice ya todo lo que Dios hizo, entonces nos hace una pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos da la invitación a usar el razonamiento. Razonen, analicen luego de saber lo que ya yo hice, en lo cual ya ustedes están completos. Si yo estoy por ustedes, ¿quién contra ustedes? Luego los textos siguen mencionando posibles rivales a nosotros. Posibles. Y el primer rival que pone es Dios mismo. Te diría, ¿cómo así, pastor? Que Dios aparece en la lista de los que se pudieran oponer a nosotros. Sí, existe una realidad con eso. Y es que en un punto Dios y nosotros estuvimos en desacuerdo. La Biblia habla de una enemistad que dejó el pecado entre el hombre y Dios. Y en esa enemistad Dios está contra nosotros. ¿Cómo, pastor? Su justicia. Su justicia nos condena. No es el diablo que te condena, es la justicia de Dios.
Porque quien dio la sentencia al principio no fue la serpiente, fue Dios que dijo: el día que violes mi mandamiento morirás. Eso se llama justicia. Por tanto, el hombre tiene a Dios en contra. Pero él pregunta: el que no escatimó ni a su propio hijo. En otras palabras, en vez de oponerme, yo di a mi hijo para resolverme yo mismo lo que ustedes no podían resolver. Entonces ya no me tienen en contra, porque en él han sido reconciliados conmigo. Pero luego sigue preguntando: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la acusación siempre busca una culpa. Y aquí no empiece a pensar en chismosos. No, aquí está hablando de la culpa del pecado. El pecado hace al hombre culpable y digno de señalamiento en el juicio. Entonces él pregunta: ¿quién acusará? Y entonces responde: Cristo. Oiga eso, Cristo es el que justifica de parte de Dios. ¿Y qué es la justificación? Y entender la justificación nos va a ayudar a entender a nosotros por qué usted y yo tenemos legalidad en Cristo. Nosotros hablamos del perdón de Dios, pero yo pregunto: si el pastor o hermano me debe 1,000 pesos a mí y no puede pagármelo, y yo digo que lo voy a meter preso y yo le estoy cobrando, eso es lo justo. Hay una condenación si no me paga, pero él no puede. Entonces viene Michael y dice: yo le voy a pagar por él, pastor Robert. Y yo digo: pues está bien, págame. Me pagó Michael por él. El pastor o hermano viene siendo la humanidad, Michael viene siendo Cristo. Líbreme, pero vengo siendo el que lleva todo el asunto. Yo estoy perdonando al hermano porque Michael me está pagando. Yo le voy a preguntar: yo estoy perdonando al hermano, pero Michael me está pagando. Entonces perdonarlo es que yo deje eso así. Pero Michael me está pagando. Lo que pasa es que Michael lo está justificando, porque Michael le está pagando a la justicia, y al pagarle a la justicia lo justifica a él, y él queda sin culpa. Por eso el tema de la acusación es un asunto legal. Es que usted no tiene culpa. Por tanto, nadie tiene legalidad para acusarte a ti, porque tú eres justo legalmente. Entonces dice: ¿quién los acusará? Él los justificó. Luego pregunta: ¿quién condenará? Porque la condenación es la sentencia divina ante el pecado. El día que comas morirás. Entonces estamos hablando de una sentencia. Pero dice que la sentencia se elimina exactamente cuando Cristo muere. Porque la sentencia, ¿cuál era? Porque la paga del pecado es. ¿Y Cristo qué fue lo que hizo? Murió. Pero antes de Cristo murieron hombres de Dios y mujeres de Dios. Murió Abraham, que tenía unos méritos bien altos. Murió Jacob, murió Isaac. ¿Y por qué la muerte de ellos no le pagó a la justicia? Porque se necesitaba la muerte de alguien que no tuviera relación con la causa de la muerte. Y era imposible, porque todos veníamos de Adán. Entonces, ¿cómo después de Adán se va a encontrar alguien que pague sin relación con la causa? Si el pecado no es conducta aprendida, sino naturaleza corrompida. ¿Cómo se logra? Se necesita que venga uno, y la ley de redención está en Levítico, está en la Biblia. La ley de redención implicaba un pariente cercano. Cristo tenía que hacerse pariente cercano. Por eso la sangre de animales no pudo redimirnos, porque no eran parientes cercanos. Cristo tuvo que hacerse hombre para entrar en el plano humano y cumplir la ley de la redención. Entonces Cristo puede pagar. Aunque algunos estén distorsionando, usando el conocimiento superior, pero el tema es que Cristo nace virginalmente. Porque el ángel le dijo a José que no descartara a María, que eso era obra del Espíritu Santo. Jesús es concebido sin pecado, nace sin pecado,
vive sin pecado, muere por el pecado y resucita sin pecado. Es por esta razón que Cristo es quien le paga el pago a la justicia, que es la muerte. Al Cristo morir anula la condenación. Por eso Romanos 5 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Entonces lo que él está diciendo, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, pero entonces le añade un extra: más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces es la ruta de la redención. Pero cuando usted cree en Cristo, usted se monta en esa ruta. Por eso Efesios capítulo 2 verso 5 en adelante, hay una parte donde dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Pero el verso anterior dice que nosotros morimos juntamente con Él y luego resucitamos juntamente con Él, para luego sentarnos juntamente con Él. ¿Está conmigo? Ahora voy a empezar. Esa era la introducción, porque donde yo voy a entrar es en la última pregunta: ¿quién nos separará? Porque ahí entra todo aquel que pueda tener un intento de romper el vínculo nuestro y de Dios en Cristo Jesús. Ahí entra el diablo, los demonios, los incrédulos. Todo el que usted quiera entrar en el paquete, entra ahí. Todo aquel que quiera quitarnos la victoria. Entonces le empieza a mencionar circunstancias que pertenecen a este plano humano: tribulación, hambre, peligro, espada, desnudez. Todo esto integra personas. Todos esos momentos difíciles integran personas. Dice que somos contados todo el tiempo como ovejas de matadero. Y aquí viene el punto: antes, en todas esas cosas somos más. ¿Usted entendió lo que repitió ahora? No dice antes, después de esas cosas. No, antes, después de esas cosas. No, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Está diciendo que las situaciones difíciles no ponen en juego el si tú vas a vencer o no, sino que confirman la victoria que ya tú tienes. Por eso Pablo asume una seguridad y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Pablo está respondiendo a la pregunta, porque fue ¿quién nos separará? Y él concluye diciendo: nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta entonces sería: pastor, ¿y cómo yo empleo esa victoria en mi vida diaria? Cuando usted va a la Biblia, el pensamiento apostólico está muy lejos de lo que a veces nosotros tenemos en nuestro discurso en cuanto a los asuntos de guerra y oposición y luchas. Porque el pensamiento apostólico coincide con una palabra. La usó Pablo, la usó Pedro, la usó Santiago. Cuando algo se repite en la escritura, es una verdad que usted le tiene que prestar atención. Santiago dice en el capítulo 4 verso 7: someteos a Dios, resistí, ahí está la palabra, al diablo, y él huirá de vosotros. La utiliza Pedro, primera de Pedro 5:9. El verso 8 habla del diablo. El verso 9 dice: al cual resistí firme en la fe. La utiliza Pablo. Efesios capítulo 6 versículo 13. Pablo dice: para que podáis resistir. Y esa palabra resistir está conectada a la realidad de victoria. La palabra resistir significa pararse en contra, hacer oposición desde una posición. Agarre eso: hacer oposición desde una posición.
pararse en contra por fuerza, pero sobre todo por legalidad. ¿Cómo yo te lo explico? Cuando llegué aquí buscando la congregación, cruzamos varios semáforos. Yo entendí, cada vez que el semáforo está en verde, es el cruce que yo tengo, es el derecho que yo tengo de cruzar según las leyes de tránsito. Pero usted no se ha fijado que a veces hay un policía del tránsito que, estando en el paso suyo, nos pasó por las Américas. Parece que iba un funcionario y en las Américas paran las Américas para que de una marginal saliera una flotilla de vehículos que venían con algún funcionario. Hermano, ahí no hay semáforo, pero cuando cruzamos, dos AME o policía de la DGC pararon el tránsito. ¿Cómo es posible que dos hombres se paran y todo chofer les respeta? ¿Por qué? Hay una identidad de autoridad, hay una legalidad, pero esos hombres se quitan esa ropa y se visten como yo y se paran. Son los mismos hombres, pero usted no lo ve igual. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué va a decir la gente? Y estos locos que están aquí, es borrachos que están, pero son los mismos. Lo único que cambió fue una identidad de autoridad que hace que usted perciba legalidad para hacer lo que ellos están haciendo. Usted ve como la cultura de tránsito nos ha entrado en la mente que así debe ser y así usted se somete. Usted ve como usted se somete a algo que es una cultura de tránsito. Ahora yo le voy a decir, ¿por qué es que el diablo y los demonios respetan a un hombre y a una mujer de Dios? Usted es que empieza a hacer muchas cosas, pero el diablo sabe quién tiene legalidad y quién no tiene legalidad. Por eso resistir es pararse en contra. ¿Cuál es el tema? Que quita la legalidad de la iglesia. Es la manera en que gerenciamos la victoria de Cristo. Porque la primera verdad es: someteo a Dios. Segundo, párate en contra del diablo y va a haber un forcejeo, pero él huirá. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos parar al diablo teniendo vínculos con él. Yo creo en una iglesia que desaloja territorios. Yo creo que Dios cambia gente, pero Dios también cambia territorios. Yo así lo he experimentado. Nuestra congregación llegó a una esquina que le decían el trono de la delincuencia. Y yo no estoy alterando, dije, para que usted se emocione, testimonio. No, ahí habían puntos de drogas, coordinaciones de banda, de atraco. Ahí había barra, billar. De hecho, donde estamos nosotros era el billar. Ahí habían tabernas de juego de azar. Ahí estaba todo junto en esa esquina. Vaya ahora para que usted vea. Vaya. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué hicieron? Lo que decía el hermano, la iglesia en secreto orando. Pero yo no solo estaba orando, yo estaba en el secreto orando, pero yo iba y hablaba con los delincuentes. Yo les decía, ustedes están mal ubicados aquí. Sí, pastor, sabemos. Bueno, yo solo estoy diciendo, porque ustedes saben que no pueden estar aquí. Sí, pastor, pasaban los días. Y yo siempre se lo decía, ustedes están mal ubicados. Y a todo el que está operando en las tinieblas, yo voy y se lo digo, usted está mal ubicado, tiene que quitarse. Usted sabe que tiene que, y es verdad, así usted me ve tranquilo, pero así yo soy. Es más, un día salió uno de un callejón que llegó nuevo. Él no me conocía, tampoco yo a él. Salió con una pistola. Salió con uno de los tigres, le estoy hablando de los alcarrizos. Salió con uno de los tigres viejos de allá. Y salió, estaban bajo efectos de droga. Y cuando salió, dijo así en su efecto: yo voy a controlar todo este barrio aquí. Y dije, por aquí hay un serio problema. Porque entonces, ¿cómo va a ser? ¿O eres tú o soy yo? No le puedo decir qué pasó, pero como a los 2 días más nunca, todavía no lo he vuelto a ver y hacen varios años. Hermanos,
Yo creo en un Dios que desaloja las tinieblas de las vidas y de los territorios. Yo no sé si usted ha leído en la Biblia cuando Pedro dice: ¿qué gloria es si haciendo el mal te abofetean y lo soportas? Pero si haciendo el bien te abofetean y lo soportan, eso lleva gloria delante de Dios. ¿Alguien ha leído esa parte de la Biblia? Eso casi nunca se dice, pero eso lo dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que el semáforo está en rojo. Soy pastor, soy cristiano, me lo paso en rojo, violo la señal de tránsito, el amén me hace señas que me pare y yo empiezo, reprendo al diablo, ato los demonios ahora mismo. Y el amén me está poniendo la multa y me llama: le estamos esperando, hermano, estoy aquí, que se me levantó el diablo y lo estoy reprendiendo. Tú podrás decir todo lo que digas y te podrá emocionar como te emocione, pero usted no tiene legalidad, ni eso produce gloria a Dios. La Biblia dice: someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué nosotros tenemos tantos terrenos ocupados por las tinieblas? Porque nosotros somos irresponsables en el asunto de la guerra espiritual. Nosotros le echamos toda la culpa al diablo que pertenece a nosotros. Mire, usted podrá haberse criado evangélicamente, pero yo se lo tengo que decir. La gente dice demonio de ira, demonio de adulterio. Eso no existe, eso es mentira. No hay demonio de ira, no hay demonio de envidia, no hay demonio de adulterio, no hay demonio de escasez, no hay demonio de electricidad, no hay demonio de nada de eso. Eso no existe. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia: airaos, 1, pero no pequéis. 2, ni le deis lugar al diablo. ¿Usted lo vio ahí? Airaos, obra de la carne. No pequéis, transgresión a la ley de Dios. Ni le deis lugar al diablo. Ahora vuelva de atrás para adelante. El diablo toma lugar en el pecado, y el pecado se consuma cuando la obra de la naturaleza pecaminosa es ejecutada. Y eso es lo que dice Santiago. Somos tentados, ni siquiera dice por el diablo. Somos tentados cuando de nuestra propia inclinación al mal. Pero es más fácil llamarle demonio a la ira, porque mientras yo le llamo demonio a la ira, me defiendo y yo no tengo culpa. Es el diablo que se metió y la esposa se ha levantado. Se me metió el diablo con la esposa y quieres resolver con una profecía aquí un problema de relación que tiene en la casa. La oración es buena, pero el orden bíblico implica que usted tiene que ir a ponerse de acuerdo con su esposa. Confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo la oración es eficaz? ¿Cuándo la oración es eficaz? Cuando la palabra es cumplida. No me separe la palabra de la oración, que la palabra sin oración es manipulación. Muchos piden y no reciben porque piden mal. Yo le suelo tener miedo, con el permiso, a la gente que ora mucho pero no lee mucho. Usted no, pero yo le tengo miedo a la gente que ora mucho y lee poco. Dígale al que está a su lado: es un balance. Dígale: es un balance. Porque usted es un ser integral. Usted no solo es espíritu, usted es espíritu, alma y cuerpo. Y aquí el crecimiento es integral. Por eso hay tantos desequilibrados, porque alimentan mucho una parte de su ser y no llevan el balance. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, eso es cuerpo; en sabiduría, eso es intelecto; en favor para con Dios, eso es espíritu; y en favor para con los hombres, eso es comunión con los demás. A mí no me venga que usted está creciendo mucho en algo, porque usted se va a convertir en un mutante. Y necesitamos es gente nueva en Cristo Jesús.
Vamos a sacar el diablo, pero primero vamos a sacar el pecado. Y el pecado no sale si no se deja la complacencia de los apetitos pecaminosos. La Biblia lo dice en Santiago: porque la ira no obra la justicia de Dios. El problema no es airarse, el problema es actuar bajo ira, porque en ese momento estás pecando, y cuando peca le da lugar al diablo. Entonces, cuando la victoria de Cristo se desactiva en nosotros, cuando nosotros mal manejamos la obra de Cristo. Pues yo vine a decirle hoy a usted que nada de lo que usted está usando para darle gloria en lo que está pasando tiene poder para separarte del vínculo de la cruz. El problema es que le estamos dando gloria a lo que no lleva gloria. Yo le pregunto a ustedes, y esto lo he dicho muchas veces: Pablo duró más tiempo preso que suelto. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Biblia que Pablo decía: yo soy preso de Roma? ¿O decía: yo soy preso de Cristo? Yo soy preso de Cristo, decía Pablo. En otras palabras, no es el sistema que me tiene preso, es el propósito. Por eso Pablo nunca dejó de producir propósito en la cárcel, porque todo va a depender de tu mentalidad. Si tu mentalidad es el diablo y qué sé yo cuánto, usted va a vivir arruinado en esa condición. Pero cuando tú entiendes que te lleva Dios de la mano y su propósito, usted parirá propósito en donde quiera que usted esté. En lo que sea que usted esté atravesando, usted va a parir propósito. Pablo dijo: aquí en la cárcel todo el mundo tiene ánimo, hasta los soldados dan gloria a Dios, porque yo no he compartido mis penas en la cárcel, he compartido la gracia de Dios. ¿A qué le está dando gloria? Y aquí terminé, y de verdad sí voy a terminar. ¿Cómo es posible que los apóstoles todos nos mandaban a gozarnos en las situaciones difíciles? Todos. Pedro dice: no se sorprenda por el fuego de prueba que ha venido, sino gócense por cuanto están padeciendo con Cristo. Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿Usted lo ha leído? Pero Santiago por allá dice: hermanos míos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Pero cuando nosotros no leemos la palabra en el cuadro completo, porque recuerde, cuando la Biblia la escribieron, no escribieron versículo y capítulo, escribieron libros completos. Los versículos nos ayudan a ubicar los textos, pero a mucha gente los versículos le han hecho daño, porque tienen un pico y pala bíblico. Para los que no saben, pico y pala son piezas de pollo. Sí, sacan un versículo de aquí, cogen otro de allí y arman una idea. No, cada libro es una idea completa, y la Biblia entera forma un cuadro completo. Entonces, cuando dice: hermanos míos, gócense cuando estén en diversas pruebas, de ahí mucha gente agarra y dice: hermano, estoy pasando tal cosa, gózate. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Ah, que me caí del motor y me río. No, eso es hipocresía. Eso es como los muchachos que se caen y están privados. ¿Te diste? No, la Biblia no está diciendo que te goces por lo que estás pasando. No, eso no es lo que dice. El siguiente verso completa la idea: sabiendo, diga conmigo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Que te goce por lo que va a producir lo que tú estás pasando. Aseika. Eso es lo que está diciendo. No es que te goce por el pleito del matrimonio, es que te goce por lo que eso va a parir. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba tiene valor temporal, la paciencia tiene valor eterno.
Estoy pasando algo duro y difícil, pero es temporal. Pero eso va a parir algo eterno. Entonces la prueba es el vientre que trae a la manifestación lo que Dios está construyendo en tu vida. Y Santiago dice que cuando tú sabes lo que tu prueba produce, tú te gozas. Porque hay gente que no se goza porque no sabe. Gózate cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cuándo? Sabiendo. Dígale al que está a su lado: el problema tuyo es que tú no sabías que tu prueba pare. Porque tu prueba, tú le llamas prueba, Dios le llama propósito. Por eso es que Pablo aprendió a gozarse en lo que él estaba pasando. Porque él sabía que lo que él estaba pasando iba a producir lo que Dios le había dicho. ¿Está conmigo? Como él dijo: perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Pero él sigue hablando y dice: porque tengo por cierto que esta leve tribulación momentánea. Entienda lo que usted lee. Necesitamos Felipes que les pregunten al pueblo: ¿tú entiendes lo que estás repitiendo? ¿Tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y él le pone una demanda al predicador: ¿y cómo entenderé si no hay quien me lo explica? Los predicadores debemos explicarle las escrituras al pueblo, porque el pueblo a veces tiene la escritura, pero no entiende lo que la escritura le está diciendo. Y Pablo dice que él sabe que esa leve tribulación momentánea, ¿qué fue lo que dijo Santiago? Sabiendo lo que produce. Oiga Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez. Eso es proceso progresivo. Un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. ¿Cómo le llamó a lo que él estaba pasando? Leve y momentáneo. ¿Usted sabe lo que Pablo estaba pasando? Lea el currículum de Pablo, todo lo que él pasó. Que todo lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando cabe dentro de lo que Pablo pasó. Y Pablo le llama leve. ¿Usted sabe lo que quiere decir leve? Liviano, sencillez, algo de poco valor. Pablo no le daba gloria a lo que él estaba pasando, sino a lo que eso iba a producir. Y ese es el problema nuestro, que le estamos dando gloria a lo que estamos pasando. Por eso, ¿cuál es el lenguaje? Sierva, ¿cómo está? En batalla. Varón, ¿cómo está? En guerra. No has entendido. ¿Cómo estás? En victoria. Pero en lo que tú estás pasando, no, porque es que mi victoria no se determina por lo que yo estoy pasando, es por lo que ya pasó. Es por lo que él hizo en la cruz que yo estoy en victoria. Es en eso que estoy en victoria, no es cuando eso termine. Entonces Pablo le llama leve. Diga conmigo, eso es liviano, pastor. Pero cuando digo produce, ¿qué le puso a lo que produce? Peso. Entonces lo que estoy pasando es leve, y lo que produce, usted no oyó como él dijo, esta leve produce peso. Esta leve tribulación, 2, temporal, eterno. Lo que estoy pasando, temporal. Lo que produce, eterno. Lo que estoy pasando, liviano. Lo que produce, pesa. Entonces, ¿en qué vas a vivir? ¿Dando gloria a lo que estás pasando? ¿O dando gloria a lo que eso va a parir? Michael, no es lo que ustedes están pasando, es lo que eso va a producir. No es lo que ustedes están pasando, es lo que eso va a parir.
Para eso hay que vivir dimensionado en el entendimiento del propósito. Para eso hay que entender la obra de Cristo. Pero yo le voy a decir un puntico más. Ya iba a terminar, pero voy a decir un puntico más. ¿Cómo dice la Biblia que Cristo está ahora mismo? ¿Cómo dice la Biblia que Cristo está ahora mismo? Pero ¿cómo? No dónde. Oiga bien. No dónde. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia que Cristo está ahora? Sentado. Él no está parado. Él está sentado. Él está sentado mirando su obra completarse. Vaya. Él no está parado inquieto. Él está sentado porque está seguro. Por eso Pablo dijo, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra va a ser, Él la terminará. Son los brazos de papá, en el altar te conocí. ¿Y tú por qué estás inquieto? ¿Y tú por qué estás desesperada? Cuando tú conoces propósito, no estás como los discípulos agitados, sacándole agua a la barca. Suelta esa zozobra. Saco 2 cubetas, la ola me entra 20. Peleando el marido con la mujer. El problema eres tú. No, el problema eres tú. El problema es la hija. El problema es el hijo. Así estaban los discípulos en la barca, agitados. Y agitados fueron donde Jesús, porque hasta la devoción la corrompe. Y tú durmiendo ahí, no era vagancia, era confianza. Lo que pasa es que cuando tú confías y crees la palabra no fue vamos a dar un paseo en el mar de Galilea. La palabra fue crucemos al otro lado. Usted necesita una mente de destino, no de escala. La iglesia necesita una mente de destino. Cuando la iglesia tiene mente de destino, habla destino, no escala. No habla de lo que está viviendo, habla de para dónde lo lleva lo que está viviendo. Por eso Jesús estaba durmiendo, porque cuando tú entiendes propósito, te duermes en tus tormentas. Y el que no entiende propósito se agitará. Pero él estaba durmiendo en su tormenta, porque él sabía que la tormenta era una escala, no un destino. ¿Hay alguien de destino aquí? Era una escala, no un destino. Y hay mucha gente agitada. Dígale al que está a su lado, Jesús está sentado. Dígale, Jesús está sentado. El sentar de Jesús habla de seguridad, habla de garantía. Bueno, a ustedes les gusta mucho cuquear. Yo he terminado, pero ustedes siguen que yo siga hablando. Mire, hay tanto en la Biblia para explicar lo que es destino y lo que es el proceso temporal. Pablo le llama liviano y temporal. Todo lo temporal trae fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Usted compra un producto, en este caso comestible, y trae una inscripción, búsquele, está en un lugar, trae una fecha de vencimiento. Pero los celulares, los electrodomésticos, los carros, eso trae fecha de vencimiento también. Lo que pasa es que uno lo ve más en los comestibles, pero hay una fecha de caducidad. Pablo lo que está diciendo es, esto va a terminar, pero lo que esto va a producir es sin fin, es eterno. Y usted tiene que aprender a vivir en garantía. Mire, la Biblia habla de garantía y usa una palabra griega. En el español es arra, pero la palabra griega es arrabón. Y esa palabra se utilizaba antes para los matrimonios y le llamaban arrabón al anillo. Pero sobre todo cuando Pablo la está usando el sentido comercial, no matrimonial.
Porque la Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Y la Biblia habla de un pago al pecado. Es decir, que en la cruz Cristo estaba haciendo una transacción en los negocios. Cristo estaba haciendo un negocio en la cruz. Cristo estaba comprando y la moneda era la sangre. El término arrabón, oiga cómo se aplicaba. Que entre los fenicios, que eran uno de los poderes comerciales en la época, cuando alguien iba a comprar, ejemplo, yo venía a comprar, ¿qué le digo? Tela. Y yo venía y le decía a Michael, yo necesito 1000 toneladas de tela, de esta, seda. Y Michael decía, ok, cuesta tanto. Y yo decía, bueno, no tengo el dinero. Y le daba una parte a Michael y me iba, pero dejaba la mercancía. Esa mercancía todavía en nuestros tiempos se le llama separada. Si usted va y separa algo en esa tienda, si son responsables, alguien va buscando esa mercancía y dice, no hay, pero mire ahí donde hay. No, esa está apartada, ese es de Michael, pero él no se la ha llevado, pero él la tiene apartada porque dio una parte adelante. A esa parte inicial se le llamaba arrabón, que es la palabra garantía. El punto aquí es que Pablo le dice arrabón al espíritu. Pablo dice que el espíritu es la arra del creyente. Entonces, Cristo fue al mercado, pagó la mercancía, para que haya algo incógnito. No se la llevó. ¿Por qué no se llevó la mercancía y la dejó en el mercado? El tema es que el arrabón obligaba al comprador a volver a completar la compra. Entonces yo estoy diciendo algo, pues la compra no fue completa, pues la sangre no fue suficiente, porque la mercancía se quedó o usted se fue. Pero la mercancía está en el mercado, Michael. Diga conmigo, pero está separada. Usted no ve que arra y sello van juntos, porque el sello es la estampa, que cuando la ven. ¿Y esa mercancía de quién es? Ah, mira el sello. Ah, de Jesucristo. Ok. Estamos en el mundo, y cuando el diablo te ve y los demonios, ¿o qué es lo que tú crees? Que no hay demonios que quisieran agarrarte y destruirte. Pero esto es como la viña de Nabot. Él tenía muchas viñas, pero esa no la tenía. El diablo tiene estrellas en Hollywood, pero no tiene una estrella del cielo como tú. Hay algo que responder aquí. Ustedes me emocionaron y le estoy dando. Hay algo que responder. Entonces la sangre no fue suficiente. No, lo que pasa es que había otro mecanismo, y era cuando la compra superaba la mercancía. Ahora yo vuelvo otra vez. Michael, yo quiero 1000 yardas de esta tela. Pero Michael me dice, yo solamente tengo 300 yardas. Y yo le digo, pues mira, te voy a dejar un adelanto. Complétame las 700 yardas y yo me voy a esperar que el número se complete, porque lo que yo pagué vale más que el mercado, vale más que la mercancía. Por tanto yo digo, mira, te estoy pagando por lo que están aquí ahora, por lo que viene mañana y por lo que vendrán después. Por eso pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién nos separará? ¿Quién? Ahora volvemos a la pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿usted ve por qué está en blanco todavía? Pero hay un punto aquí, y es que el arrabón, la garantía, está, dice Pablo en Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, léalo. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Posesión adquirida, posesión porque te pagaron. Adquirida, te adquirieron.
te apartaron. Entonces la Rabón es hasta. Por eso es que cuando el dueño de la mercancía viene, la garantía dice ven, y la mercancía dice ven, porque la garantía es la responsable de preservar la mercancía para cuando venga el dueño de la mercancía. Ahora usted dice, pastor, ¿y qué pasa con los descuidados? ¿Qué pasa con esos que fallan y caen? Que les hace falta conocer que tienen garantía. Si Michael compra este micrófono nuevo en la casa, le dan una garantía 2 años. Pero viene un hermano, malusa el micrófono, a los 3 meses se dañó el micrófono. Dios mío, tanto dinero por ese micrófono, que eso iba a durar tanto y se dañó. Hay desesperación en la congregación. Se perdió una inversión. Pero de repente la esposa de Michael dice, pero recuerda que te dieron garantía. Te dieron 2 años de garantía. Ah, ¿verdad? ¿Tú tienes los papeles? Sí, están guardados. Ah, no, pues vamos para la tienda. Ah, mire, este micrófono se dañó, yo lo compré aquí hace 3 meses. Ah, está bien, vamos a chequear. ¿Te lo renuevan o te dan uno nuevo? ¿Te lo arreglan o te dan uno nuevo? Y a usted se le resuelve el problema. ¿Por qué? Por la garantía. Pero cuando son daños ocasionados, la garantía no cubre. Es cuando son fallos de fábrica. Ahora yo le pregunto a alguien, dígame un fallo que usted cometa que no sea de fábrica. Dígame un fallo que usted cometa que no sea de fábrica. Te dirá, pastor, usted está diciendo que Dios nos fabricó imperfectos. No, estoy hablando de la fábrica tuya, porque a ti te engendra Adán. Y usted y yo traemos defecto de fábrica, de la engendración de Adán. Por eso es que a usted hay que adoptarlo y sacarlo del patrón de Adán para entrarlo en el patrón de Cristo. Y todos los fallos que usted comete es a partir de esa inclinación al mal. Por eso es que todo el que falla aquí tiene apelación al trono de la gracia por medio de la garantía. ¿O acaso no lo dice la Biblia? Que el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Pastor, pero yo no lo veo claro. A veces yo he estado que no tengo ánimo de orar. Puedo estar a punto de caer en la tentación, pero de repente Dios le pone a Michael aquí en San Pedro, Robert. Y Michael está comiendo Robert. Quizá lo ignora, pero en la noche antes de acostarse de nuevo, Robert. Y en la madrugada se levanta, va al baño, Robert. Michael entiende. Algo está pasando con el pastor Robert. Señor, ruego por Robert. Mira dónde está. El Espíritu está intercediendo y tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Y hay mucha gente de pie por la intercesión del Espíritu. Porque cada vez que usted cae, hay garantía. Hay garantía. Le vine a hablar a alguien caído, pero que queda. A alguien que cayó, pero está aquí todavía. Tienes garantía. Tienes garantía. Tienes garantía. Puedes levantar tu garantía, está dentro de ti. El Espíritu le da testimonio a tu espíritu de que tú eres de Dios. ¿Quieres que te diga algo más? ¿Seguro? Te lo digo rápido. Diga conmigo, ya tengo garantía. Segundo, Hebreos capítulo 6. Hebreo 10 por allá, perdón. La Biblia dice que nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma la promesa, la cual Cristo entró al lugar santísimo, no el figurado de Israel, sino el eterno lugar santísimo de Dios. Entonces dice el ancla, pero dice antes que tenemos a Cristo ahí mismo cuando habla del ancla como precursor. Y esa palabra precursor habla de alguien que llega primero.
Habla de alguien que abre el camino. Y esa palabra se utilizaba en aquel tiempo para un barquito que llevaba el barco. Cuando las embarcaciones grandes iban en la marea alta y no podían llegar a su destino, tenían una salida de emergencia. Era un barco pequeño que entraban al agua y montaban el ancla en el barco pequeño. El barco pequeño atravesaba la marea alta, la dificultad, llegaba al muelle, soltaba el ancla y le aseguraba el destino al barco grande. El barco grande venía allá atrás en la dificultad, en la lucha, pero el ancla que llevó el barquito pequeño le aseguraba que iba a llegar. ¿Quién es ese barco pequeño? ¿Quién atravesó primero el camino? ¿Quién abrió el camino? Pero oye la palabra, que te ancló. ¿Usted sabe lo que es un ancla? ¿Alguien sabe aquí lo que es un ancla? El ancla fija un barco en un lugar. El ancla tiene forma de gancho y la sueltan. Está conectada al barco, pero cuando agarra allá abajo una roca, algo firme, asegura el barco. Y usted ve que viene en viento y el barco se queda ahí fijo y no se mueve porque el ancla lo tiene agarrado. Pero entonces dice aquí que el ancla, lee el texto, dice que el ancla está en el alma, pero agarrada del lugar santísimo donde entró Jesús por nosotros. Recuerda cuando le dijo a María: no me toque todavía, que yo, diga conmigo, ahí llevaba el ancla. Entonces usted está garantizado y anclado. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ahora ves por qué tú estás de pie todavía. No es tu capacidad, no son tus horas de oración, no es tu conocimiento, no. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que te ancló, que te garantizó, que te dio la victoria. Por tanto, ni lo alto ni lo profundo te podrá separar. Y yo terminé aquí, sí. Todo lo que a ti te ha hecho la guerra y te pueda hacer la guerra es creado. El diablo y los demonios se desfiguraron, pero en su esencia espiritual fueron creados. ¿Usted entendió eso? Todos los fenómenos de la naturaleza son creados. Cualquier persona que se levante contra ti es creado. Y si Pablo no usa esa palabra, todavía estuviera escribiendo cosas. Pero él resumió diciendo: ni ninguna cosa creada. Solo hay uno que no cabe en esa oración, porque no es creado. Él es la fuente creadora. Él no existe, Él es la existencia. No tiene principio ni fin, pero Él establece principio y fin. No habita en el universo como usted y yo. El universo habita en Él. No está en el tiempo está en Él. No es sabio, engendró la sabiduría. Isaías lo describe. Dice que las naciones, imagínate México, Brasil, imagínate Rusia, son como una gota de agua que cae del cubo. Dice que nos tiene en sus manos, que el mal lo ve y sale corriendo. Hermano, cuando usted aprenda la dimensión de Dios, por eso es que Pablo ora. Pablo dice: oro para que ustedes puedan comprender las dimensiones de Dios. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la anchura y la longitud del amor de Dios que excede todo entendimiento? Y todo se vincula en esa esencia de amor, sin la cual no podemos ser inconmovibles. Usted está de pie porque Dios te vinculó en Cristo. Usted está en victoria. Deje de estar hablando que usted está en batalla. Cambia el lenguaje. Aprenda a darle gloria a lo que eso va a parir. Es más, le voy a decir a alguien: lo que Dios te dijo está dentro de lo que tú estás pasando. Ponte de pie.